Buenos días, mi nombre es Manuela Moreno y hoy vengo a hacer el análisis económico correspondiente al tema de cláusulas de reversión en contratos de concesión para prestación de servicio de telecomunicaciones. Bueno, entonces en primer lugar, el tema seleccionado es el que se encuentra inmerso en la sentencia C55 de 2013. Bueno, ¿y de qué trata esta sentencia? Es una demanda de inconstitucionalidad a la Ley 422 de 1998 en su artículo cuarto y a la Ley 1341 de 2009 en su artículo 68. Bueno, ¿y de qué tratan estas dos leyes? Ambas hablan pues de que se debe establecer que en los contratos de concesión de servicios de telecomunicaciones la reversión de frecuencias no requiere algún acto administrativo. Eso sí, se requiere que se reviertan al Estado las frecuencias radioeléctricas y correspondientes. En cuanto a la ley 1341, pues se profirió unos años después y habla principalmente de que las concesiones y autorizaciones de los servicios de las telecomunicaciones al momento de que entre en vigencia la ley de la que se está hablando, pues como ya dije, la reversión solo requerirá que se revierta al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas pues para el servicio del que se está hablando. Bueno, ahora en cuanto a los argumentos de la demanda, la persona que la presentó, sostiene que el enunciado de las leyes expuestas anteriormente vulneran los artículos 13, 58, 75, 334 y 355 de la Constitución Política de nuestro país. En relación con el problema jurídico pactado en la sentencia, la Corte Constitucional estableció dos de ellos. El primero habla de la labor del legislador y si desconoce o no el artículo 75 de la Carta Constitucional, y el segundo se enfoca principalmente en si las normas demandadas atentan contra la Constitución en tanto a la interpretación que se le brinda, en el sentido de establecer que solo revertirán al Estado las frecuencias radioeléctricas. En cuanto a las intervenciones, varias corporaciones, varias entidades se pronunciaron al respecto, como el Procurador General de la Nación, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, varios ciudadanos expertos en telecomunicaciones y efectos electromagnéticos, y bueno, muchos más. Y en cuanto a las consideraciones de la Corte Constitucional de hecho expuso muchos conceptos importantes, pero dentro de ellos, pues los que más hay que tener en cuenta pues en estos casos pues, son los que pues estoy presentando en pantalla. Y bueno, dentro de ellos pues se encuentra que la norma censurada no realiza ninguna de las finalidades establecidas por la Carta al Desarrollo de la Función Administrativa. Los apartados legislativos para la Corte Constitucional se ajustan totalmente a la Carta y pues también consideran que pues, las leyes que se pronunciaron contribuyen a realizar de mejor manera la prestación del servicio de telecomunicaciones. Ahora, en cuanto a la decisión de la Corte, pues se declaró exequible el artículo 4 de la Ley 422 de 1998 y el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009. Pues para esta decisión hay varios puntos importantes pues, que la Corte tuvo en cuenta. Uno de ellos, y pues hay que tener presente hoy en día, como que aquellas empresas que celebraron contratos de concesión antes de que estas leyes entraran en vigencia no pueden reclamar ahora que, digamos, obligarnos a entregar los bienes de ellos sería injusto porque, pues, por sus intereses internos. De igual manera, pues, en lo que concierne a la facultad del legislador, el artículo 150 lo faculta para expedir normas relativas a las diferentes modalidades de contratación pública, es decir, el legislador actuó dentro del ámbito de configuración constitucionalmente permitido y eso lo reconoce la Corte Constitucional. Ahora, adentrándonos un poco más en el análisis económico, pues ahora vamos a empezar con las consecuencias económicas. Bueno, las primeras en corto y mediano plazo, es decir, en el momento días después, años después que se profirió la sentencia. Bueno, en el momento que se profirió la sentencia, pues obviamente se reconoció la importancia de la inversión privada en Colombia y pues que se debe garantizar el desarrollo en el área de telecomunicaciones. Se debe promover la inversión privada en las telecomunicaciones,
De igual manera, es importante tener en cuenta que la excepción de los contratos de concesión de Claro y de Movistar, que se dieron antes de que estas leyes entraran en vigencia, permiten usar por 20 años el espectro radioeléctrico, que pues para ese entonces permitió la tecnología 2G, que es algo maravilloso. De igual manera, el Ministerio de Tecnología pues será el que determine los activos y pues es el encargado de garantizar un proceso transparente. De igual manera, los operadores podrán solicitar la renovación de los permisos para el uso del espectro cuando quieran. En cuanto a las consecuencias a largo plazo, un segundo. Bueno, entonces, en cuanto a las consecuencias, tenemos en primer lugar que la reversión de infraestructuras en contratos de telecomunicaciones podrían dar lugar a condenas de mucho dinero en arbitrajes de inversión, pues Gran Colombia Gold y Comcel, que reclaman el incumplimiento de tratados de libre comercio, podrían terminar haciendo que esto sea pagado por vía impuestos, o sea, que lo paguemos nosotros. Segundo lugar, pues, ¿esto qué significaría? De igual manera, altas tasas de impuestos para los habitantes, por lo tanto se tendría un aumento altísimo en el gasto público. Y consecuentemente también habría una reducción en cuanto a las inversiones, porque puesto que se pone en duda gran variedad de productos empresariales. Ahora, en cuanto a los efectos macroeconómicos y microeconómicos, bueno, en primer lugar, en lo que concierne a los efectos macroeconómicos, como ya lo mencionábamos en las consecuencias a largo plazo, se genera un incremento considerable en el gasto público, pues se deberá pagar una cantidad mayor equivalente a las indemnizaciones que debe pagar el Estado. Se tiene también la disminución de las inversiones en el rubro de telecomunicaciones, mencionadas igualmente también en las consecuencias anteriores, pues si se incrementan los costos de transacción de los proyectos al exigir más negociantes y permisos, aumenta el riesgo de que los proyectos empresariales no se puedan innovar, o sea, se tendría que seguir una línea fija. Y en cuanto a los efectos microeconómicos, en primera instancia, los fallos se vuelven un obstáculo para las negociaciones entre empresas, lo que conlleva una menor cantidad de empresas en el rubro de telecomunicaciones. En segundo lugar, se genera un incremento en los costos de transacción gracias a la excesiva expansión del derecho fundamental a la consulta previa y por parte de la Corte Constitucional. Y en últimas, la indiferencia de la Corte Constitucional, pues es complejo que un tribunal sea eficiente con los aspectos que se debe acudir, pues hablando en temas económicos. Y ya en último lugar, para concluir el análisis, se puede decir que hay un incentivo perverso en esta situación, teniendo en cuenta que este motiva a los individuos o empresas a optar por decisiones favorables para ellos, pero nocivas para el resto de la sociedad. La decisión optada por la Corte Constitucional en esta sentencia genera una afectación de las proyecciones de ingresos de las empresas de telecomunicaciones, ya que muchas de ellas tenían bien antenas y habían invertido una gran suma de dinero en sus equipos, pero por lo que expone y por lo que decide la Corte Constitucional y la supuesta mejora de inversiones en el país, esta situación se pasa por alto. Y se podría hablar de los impuestos futuros para los habitantes de Colombia, pues si toda la población concuerda con que las empresas de telecomunicaciones deben devolver la infraestructura construida al Estado sin remuneración alguna, no se les va a pasar por la cabeza que por la indemnización del Estado serán ellos o nosotros los que terminaremos de pagar. Y eso fue todo. Muchas gracias.